Él dijo, yo prefiero morir que dejar de orar. Porque sabía que en la oración hay poder. Y vamos ahora a dar una segunda parte. Y vámonos al libro de Daniel. Y este le puse así mismo como el lema que le hemos puesto este mes. Todo este mes vamos a estar hablando de la oración. Estamos también en ayuno y oración. Pero el lema de este mes lo hemos bautizado con hasta que suceda. Amén. Así que algo tiene que pasar en este mes. Algo tiene que pasar en este mes. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 10, 12:4. Y vamos a hablar acerca de eso mismo hasta que suceda. Daniel capítulo 10, desde el verso 12 dice: entonces me dijo, eso hablándole el ángel a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén, amén, amén. Quiero leértelo en otra versión. Dice: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Una vez, hace unos meses le prediqué de eso. ¿Se acuerdan? Que desde que tú dispones tu corazón a orar, ya, amén, ya comienza a fluir la respuesta de Dios desde el primer día. Pero dice: cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él, por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Amén. Entonces, es una de las cosas que nosotros que tenemos que entender en cuanto a la oración, y es que nosotros tenemos que seguir orando hasta que suceda. Amén. Esto es algo en lo que muchas veces fallamos como cristianos. Es algo esencial que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros vayamos a orar, ¿verdad? Tenemos que estar convencidos que Él nos escucha. Usted no va como a tirar una voz al azar o a tocar cualquier puerta por allá. Usted está delante del Señor, tu Dios, el Dios Todopoderoso, que es tu Padre. Y Él siempre escucha. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Jesús, por ejemplo, Jesús ante la tumba de Lázaro, Él levanta sus manos, mira al cielo y dice: yo sé, Señor, yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas. Amén. Y por eso aquí el ángel también le dice a Daniel: desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, fueron ¿qué? Oídas tus palabras. Amén. Entonces, Daniel fue escuchado. O sea, por todo esto nos damos cuenta de que Daniel fue escuchado desde el primer día. Pero él no acababa de recibir la respuesta. Y como Daniel era una persona de oración y que entendía que Dios lo escucha, amén, él se encuentra como algo extraño de por qué se demora el asunto, amén. Porque él tenía ya esa profundidad, ese entendimiento. Él estaba claro de que Dios escucha y que Dios responde. ¿Cuánto entienden eso? Entonces él se encuentra extraño de que él todavía no había recibido respuesta con la velocidad que él estaba acostumbrado a recibir. Entonces él sigue, es como cuando usted está tocando una puerta, ¿cuánto entienden eso? Y usted está oyendo que hay gente ahí. Entonces usted tiene dos opciones: usted irse y decir me están ignorando, o usted entender que quien está adentro no es que lo quiere ignorar, sino que siempre le ha respondido rápido, aceleradamente.
Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted va a continuar tocando. ¿Cuántos dicen amén? Continuar tocando, tocando, tocando. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Y él se lo encuentra extraño, entonces él dice, yo voy a seguir orando hasta que suceda. Porque esa actitud de tú seguir orando hasta que suceda, una actitud de fe. Pero vámonos, yo te quiero dar un ejemplo, una base de esto. Vamos al mismo libro de Daniel, pero al capítulo 9. Búscalo. Capítulo 9, verso 20. Daniel también, esto es antes de lo que acabamos de leer, pero aquí nos damos cuenta de esto que te estoy hablando. Daniel capítulo 9, desde el verso 20, dice, aún estaba hablando y orando. Óigame, o sea, dice Daniel que él estaba hablando con Dios, orando, clamando a Dios, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Desde que tú comienzas a orar con fe, es dada una orden. Y dice, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Por eso era que Daniel se encontraba, no sé si entendieron esta porción. Aquí lo que está diciendo es que Daniel estaba orando y que de inmediato vino la respuesta de Dios. Amén. Vino un ángel para hacerle entender la revelación de las cosas. Entonces él dice, pero estoy orando otra vez porque necesito entendimiento y revelación acerca de esto que había recibido Daniel, una revelación, pero él necesitaba el entendimiento sobre esas cosas más profundas, el cuándo iban a pasar estas cosas. Y él se pone a orar por eso, pero no ve que viene la respuesta. Y dice, Daniel se lo encuentra extraño porque él sabe muy bien que Dios lo escuchó, pero todavía no había venido la respuesta. Entonces él decide y él dice, voy a seguir orando hasta que venga la respuesta de Dios. Y él sigue orando y sigue orando hasta que un día se le aparece un arcángel y agarra y le dice, oye, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a orar, fueron escuchadas tus palabras. ¿Y por qué él le dice eso a Daniel? Mira, para que no te equivoques. Desde el primer día que tú le hiciste la petición a Dios, Dios dio la orden de que nosotros descendamos para traerte respuesta. Pero tuvimos una oposición de 21 días. ¿Entienden? Tuvimos una oposición de 21 días. No es que el número 21 tiene como algo especial y místico. No, es que hubo una guerra en el mundo espiritual por 21 días. Hasta que vino tu arcángel, siguió peleando y como que se le... No sé si usted entiende. Él le dijo, ven que te voy a aguantar aquí, ve y manda, hace el envío. Y él fue y le dijo, entonces yo vine aquí para traerte la revelación de las cosas que tú tienes que entender. ¿Cuántos dicen amén? A causa de la perseverancia de Daniel en la oración, la respuesta vino porque él decidió seguir orando hasta que suceda, y sucedió. Cuando nosotros oramos, es dada una orden ejecutiva desde los cielos. ¿Cuántos entienden eso? Es como una orden imperial desde los cielos que el Padre da porque ve que sus hijos están orando y él envía la orden. ¿Cuál es la orden? La orden es a que sus ángeles ejecuten. Y comienza a haber una movilización de ángeles. Pero ustedes tienen que entender algo. Y es que Dios escucha. ¿Cuántos saben eso? Dios escucha. Dios da la orden para que se ejecute. Los ángeles le ejecutan. Comienzan a descender. Óigame. Pero en el segundo cielo, eso está cargado de demonios. Y conforme a lo que ellos traen, va a haber la guerra.
Conforme al tipo de respuesta que tú estás esperando, así mismo va a ser la guerra. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos pueden entender eso? Y eso parece que Daniel como lo entendía, y si no lo entendía, lo entendió. Yo lo que sé que Daniel sí entendía que Dios responde y que Dios escucha y que Dios envía a que se ejecute orden. Amén. Pero quizás de aquí en adelante él entendió, pero es que hay oraciones como que se retiran, porque el ángel se los reveló y le dijo, óyeme, estuve peleando por 21 días y siguió la guerra, no fue que se paró, no se paró. Lo que pasa es que vino otro arcángel y se metió en el medio, entonces él pudo descender. Ellos se burlaron del sistema por allá arriba, hicieron así, ¡fup! ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cosas que no te han llegado a ti. Una, porque quizás tú no estás orando hasta que suceda. Y dos, porque hay una oposición a causa, porque, óyeme, es que el diablo sabe muy bien. El diablo sabe que cuando tú recibas quizás eso que tú estás pidiendo, eso le va a hacer daño a su reino. ¿Cuántos entienden eso? Tenemos que entender esto, tenemos que estar claro que conforme a la petición que tú estás haciendo, conforme a lo que está descendiendo para tu vida, así mismo, en este caso, como era algo tan fuerte, tan importante, no enviaron cualquier demonio, enviaron, dice, principado. Un principado, dice, el principado de Persia significa el demonio, óyeme, el demonio principal encargado de toda esa región, literalmente. O sea, como quien dice el comandante en jefe, el gran general, literalmente, estaba oponiéndose a eso. Pero los ángeles cobran fuerza y vida a través de la oración, a través de la oración, a través de la oración, a través de la oración. Porque este arcángel fue enviado porque era algo tan fuerte que tuvieron que mandarlo con un arcángel. Pero así mismo el diablo dijo, es algo tan fuerte que viene, pues yo voy a mandar uno de los que son fuertes míos. Y entonces mandó a ese principado. Y eso es lo que tenemos que tener entendimiento en el mundo espiritual. Se da una orden, pero conforme a la magnitud de la respuesta de tu petición, así mismo van a enviar ángeles de alta jerarquía para impedirlo. Pero tu parte es seguir orando hasta que suceda. Tú no puedes agarrar y transportarte en el espíritu con 2 espadas a estar peleando con demonios. Mentira del diablo, eso no es así. Hay ya un orden establecido. Usted tiene que orar y cargar el trono de Dios a base de oraciones, que dice en el libro de Apocalipsis que son como incienso, óigame, son copas llenas. Usted tiene que llenar esas copas a base de oración, 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 oración. Y eso comienza a reventarse allá arriba. Y Dios entonces diciendo, ok, envía más ángeles, envía equipo, envía carro de fuego, lo que sea, que desbaraten todo, pero que se le envíe la respuesta a mi hijo. Amén. Pero usted no está llamado de que estar metiéndose de que en el mundo espiritual y transportándose espiritualmente, de que está peleando con demonios. No, son los ángeles que lo hacen. Mi hermano, yo he tenido experiencia hasta con eso mismo. Yo he tenido experiencia literalmente, donde yo me veo en el mundo espiritual, pero yo veo son ángeles que están ejecutando la orden de Dios y peleando contra demonios. Y también me he visto yo peleando con demonios en el mundo espiritual. Pero yo sé que eso es algo como una representación. No sé si usted entiende. Como algo para Dios darme a entender cosas. Pero lo que es normal es que los demonios, los ángeles están comisionados para eso, para pelear por ti. Entonces, ¿de dónde que viene? Nosotros vemos esta perseverancia que tenía Daniel, esta fe, esta perseverancia de él decir, no, yo voy a seguir orando hasta que suceda. ¿De dónde es que le viene eso a Daniel? Uno, viene de la fe de que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Amén.
Usted tiene que tener esa fe. Ahora bien, ¿esto era para Daniel o es para todos? Dice que el mismo Jesús dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vuelvo y te repito, que dice Jesús, eso para que tú te des cuenta que esto no era un asunto nada más con Daniel, sino que es para todos nosotros, los que le amamos. ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto aman al Señor? ¿Cuánto tienen fe en Él? ¿Cuántos son hijos de Él? Esto es para ti. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Toda oración tiene que ser dirigida ¿a quién? Al Padre. Usted no se dirige a Jesucristo, usted no se dirige al Espíritu Santo. Es al Padre. ¿Cuánto entienden esto? Pero en el nombre de Jesús. Toda petición tiene que ir ¿a quién? Al Padre en el nombre de Jesús. El mismo Jesús lo dice. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Y a quién es que se le pide? Al Padre, en el nombre de Jesús. Entonces él mismo te está diciendo, pide y vas a recibir para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos se gozan en el Señor cuando reciben respuesta de Dios? Cuando usted recibe esa respuesta de Dios, mire, y a veces es el día que menos usted se lo espera. Ahí es que bueno, ¿cuántos dicen amén? A veces en la temporada como más sombría, o como que tú tienes menos ánimo, o el día que menos quizás tú oraste, pero vino la respuesta de Dios. Porque el diablo también ataca a la gente con desánimo. Miren, mi hermano, hay muchas cosas, el Señor me estaba ministrando esta tarde, tantas cosas que el enemigo hace para que tú te desenfoques de la oración, para que tú te desenfoques de orar. Óigame, ¿cómo te explico? Él quiere impedir que tú ores, pero si Él no pudo impedir que tú ores, Él va a impedir que tú te enfoques en lo que tú tienes que enfocarte en la oración. Entonces te va a poner de que tú estás orando, pero estás orando por cosas que no son las que vienen al momento. Hello. Entonces tú dejas de orar por esas cosas y el enemigo va cogiendo ventaja. Yo le dije a usted una vez que una vez tuve una visión acerca de eso, literalmente. Cada vez que usted ora, se van poniendo como si fueran bloques. Yo vi eso, literalmente. Cada vez que tú oras, tú vas poniendo como bloques, uno encima de otro, edificando, fortaleciendo, poniendo una fortaleza alrededor, construyendo el camino para que venga la respuesta. Amén. Pero cada vez que tú dejas de orar, los demonios vienen y comienzan a quitar bloques y a desbaratarlo. Entonces cuando tú vuelves a orar, al tiempo que tú vuelves a orar, tú te encuentras en el mundo espiritual que todo eso está roto. Entonces tú tienes que comenzar a volver a reedificar. Por eso es que la oración constante hasta que suceda es tan importante. Dile al que está a tu lado, no desmayes. Sigue orando hasta que suceda. Sigue orando hasta que suceda. Y una de las claves para esto es que tú tienes que saber el qué, que Dios te escucha. Amén. Usted puede, ¿cuántos levantan aquí la mano y pueden decir como dijo Jesús? Vamos, levante su mano y diga conmigo, gracias Padre, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Usted tiene que tener esta revelación. Daniel tenía esta revelación. Él sabía, porque sabía de que Dios siempre lo escuchaba, de que Dios no lo ignoraba a él, de que Dios no se hacía el loco. Amén. Dios siempre escucha a sus hijos. Ahora bien, hay otra cosa que está revelado en estos versículos, que también Daniel tenía la fe y la convicción, y que esto era lo que lo llevaba a él a saber de que Dios iba a traer respuesta, y él tenía como la perseverancia de poder seguir orando. Y el segundo punto es que él sabía que él era muy amado. Mi hermano, cada vez que estos ángeles se le acercaban, le decían, tú eres muy amado. Mira, dice, por ejemplo, versículo 23 de Daniel 20, dice,
Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. O sea, dice un por qué. Dice, ¿por qué? Porque tú eres muy amado. La orden vino y se decretó, porque eres muy amado. Aleluya. Hay gente que no se sienten como amada por el Señor. Y una de las revelaciones que tú tienes que tener en tu espíritu, en tu vida, que remueva tu vida y todo tu cimiento, y cualquier dardo que haya querido meter el diablo en tu mente, en tu corazón, es que tú eres muy amado. Tú eres muy amado por el Señor. Tú eres muy amado por el Señor. Por eso en Juan 3:16 dice este versículo tan famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el principio de esto es ¿el qué? El amor. Él dio a su Hijo unigénito. ¿Sabe por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? A cada uno de nosotros. Pero hay otro versículo en el libro de Romanos 8:32 que dice: a este mismo Dios tan bello, tan poderoso, tan amoroso, que nos ama tanto. Entonces dice, conforme a esto mismo de Juan 3:16, entonces viene como esta parte en Romanos 8:32 que dice: el que no escatimó, o sea, el que no detuvo, que teniendo la fuerza, no lo detuvo. O sea, dice, no escatimó. O sea, Él no retuvo nada, Él no retuvo. Él no puso excusa, ni pero, ni nada, sino que por amor Él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros. Entonces aquí es que viene el asunto, para que puedas entender. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este fue el primer versículo que cuando a mí me estaban discipulando me hicieron memorizar. Y se lo agradezco por siempre a esa persona que me estaba discipulando. Dice así mismo: oye, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él ya dio a su Hijo, ¿cómo tú puedes? O sea, por eso te lo pone hasta como en pregunta. ¿Cómo tú puedes dudar que Dios te puede dar tal o cual cosa? Si Él dio ya lo más preciado del cielo, ¿cómo tú puedes dudar que Él te puede dar la restauración de tu matrimonio? ¿Cómo tú puedes pensar que Él no quiere, ¿verdad?, resolverte ese problema que tú tienes, etcétera, etcétera? ¿Cuánto entienden eso? Amén. Entonces, estas dos bases de la fe son las que hacían que Daniel perseveraba en la oración. Porque él sabía, que en Dios había respuesta. Una, él tenía la fe de que Dios lo escuchaba. Y segundo, él sabía, y él estaba muy orgulloso con eso, de que Dios lo amaba, porque él era muy amado, y los ángeles se lo decían. Pero aquí tú no necesitas que ningún ángel te lo diga, porque ya hubo un hecho hace 2000 y pico de años que marcó la historia, y que eso habla más que miles de millones de ángeles de cuán gran amor Dios te tiene a ti. No hay necesidad de que un ángel te diga, tú eres muy amado por el Señor. Olvídate de eso. Ya está marcado en la historia que Jesucristo vino aquí a la tierra, enviado por el Padre porque te ama, y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pudiéndose defender y decir, no, espérate, ya yo no aguanto esto hasta aquí. Porque cuando a Jesucristo lo fueron a buscar al monte Getsemaní y lo fueron a buscar preso para allá llevárselo, para luego crucificarlo, él estaba lleno del poder de Dios. Y él le dice a Pedro, oye, tranquilo, si yo quiero puedo llamar ahora mismo a una legión de ángeles para que vengan y me liberen de esto y arrasen con todo. Pero él decidió, por eso es que dice que fue como ¿qué? Como oveja al matadero, bajo su propia decisión. Como oveja, no es que él era una oveja,
Él es un león, pero Él bajó la cabecita así como una oveja para sacrificarse por nosotros. Porque por amor. Entonces, ese amor tan grande que Dios tiene por ti, te tiene que dar la seguridad de que si Él te ama tanto, Él no te quiere ver sufrir. Él no quiere que estés en afán. Por eso dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuáles son esas peticiones? Las que te están causando afán, las que tienen el efecto en tu alma y en tu corazón y en tu mente, que te están martillando la mente y te traen afán. Amén. El afán te trae angustia, el afán te trae dolor, el afán hace que tú estés enojado, que tú no estés centrado. Amén. El afán hace que vengan unas manos demoníacas y te arrastren a la depresión. Y ese afán tenemos que eliminarlo. ¿Cómo? Orando. Lo único que Dios te está diciendo a ti es que ore, que Él se va a encargar del asunto. Por eso usted se da cuenta, y se lo he dicho varias veces, cuando usted comienza a orar, yo no sé, y yo lo sé que a usted le ha pasado. Cuando usted comienza a orar, usted puede estar cargado de problemas, pero cuando usted comienza a presentar el asunto y a presentar el asunto, es que hay una fe en ti que comienza a activarse. Quizás tú comenzaste a orar sin mucha fe o muy turbado en la mente, pero cuando tú comienzas a orar y tú comienzas a orar por el asunto, tú sientes como que te estás descargando. Porque por eso es que dice la palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero como tú vienes al Señor en oración. Y cuando tú oras, todas esas cargas, amén, todas esas cargas, Dios comienza a llevársela, comienza a empaquetarla y la pone ahí, amén, en su oficina, y comienza a decir: esto está bien aprobado, esto sellado, vamos, ángeles ejecuten. Y Dios comienza a dar la orden. Pero Él necesita de que tú ores. Por eso el diablo ataca tanto la oración. Porque ustedes saben lo que desata la oración. Quiero que le diga lo que le desata la oración: respuesta. La oración, sin oración tú no vas a tener respuesta. Pero el asunto es que cuando viene la respuesta, tú sabes qué pasa en ti, que tú te llenas de gozo. Y el diablo no quiere que tú te llenes de gozo, porque dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú estás gozoso, tú te sientes fuerte, tu fe aumenta y tú sientes: diablo, te pone en el medio y te llevo por el lado. No sé si usted entiende, porque usted lo ha sentido. Usted se llena de esa fe. Wow, pero si Dios hizo este asunto, pues gloria a Dios, vamos a seguir para adelante. Pero cuando tú ves que no hay respuesta, ¿qué pasa contigo? Viene el afán, viene la angustia y te sientes débil, porque eso te debilita. Eso te debilita. Pero el asunto, la respuesta está ahí, tan cerca como tus rodillas se puedan doblar. Orando a Dios, clamando a Dios, y viene la respuesta. El diablo no quiere que tú tengas gozo. Pero otra cosa que va desatando esa respuesta de Dios es que tu fe aumenta. Porque cuando usted ve que Dios le respondió, usted tiene fe para más. Porque tú entiendes que Dios no tiene límite. Porque cada vez que nosotros le pedimos algo al Señor, Dios nos da más sobreabundantemente de lo que pedimos o pensamos. Entonces, mira, pero yo le pedí tal cosa a Dios, pero mira, oye, me vino más de lo que pedí. ¿Cuánto entienden eso? Porque Dios es que sabe todas las cosas. Entonces eso te aumenta la fe. No, pues yo voy a seguir por más. El diablo no quiere eso. Pero hay otra cosa que se desata, y es que la gente que están a tu alrededor comienzan a ver en ti el testimonio de que hay un Dios real, que hay un Dios bueno, y quieren imitar tu fe. Y eso no es malo. Que te imiten en la fe que tú tienes, que te imiten en la forma de tú depender de Dios, porque la oración es depender de Dios. Daniel lo demostró, porque Daniel dependía de Dios en oración. Él no dependía del rey, él no dependía de ningún gobernante, él dependía era directamente de quién, de Dios. De Dios. Acabando de conquistar su tierra,
Y Daniel lo que decidió fue orar, buscar del rostro de Dios, mantenerse en integridad. Y mis hermanos, por eso es que hay tanta oposición de parte del enemigo, porque el diablo no quiere que nosotros oremos. Pero quiero decirte esto: si el diablo no pudo impedir que tú ores, cuando tú ores, él va a querer tergiversar el asunto. Por eso es bueno que usted tenga como un listado de oración. Ponga un listado de oración. Acuérdense que la oración es pedir. Entonces en la oración hay cosas que usted tiene que pedir por usted. Hay gente que dice, no, yo no pido por mí, yo nada más pido por los demás. Dios te bendiga, amén. Pero a mí la Biblia dice que pida. Y yo no le voy a pedir a nadie, yo le voy a pedir a mi Padre. Amén. Pero también la oración es interceder. ¿Y qué significa pedir por otro? También eso es bueno. Amén. La oración es dar gracias. Dele gracias al Señor en la oración. La oración es poder de Dios. Entonces usted tiene que mantenerse, pero usted tiene que tener un listado de personas por la cual usted está orando, pero también por situaciones que están pasando a su alrededor, que le están quitando la paz, o que usted ya discernió. ¿Cuántos han discernido cosas que el diablo ha levantado para quitarte la paz y desenfocarte? Usted no lo ha discernido, pero póngase a orar por eso. El asunto es que nada más cuando eso se activa es que oramos, y no debe ser así. Nada más cuando se revoltea el asunto, entonces nosotros no podemos orar por eso. No, es que usted tiene que orar, orar, orar hasta que eso se arranque de raíz. Porque si no, el diablo lo que como que se recoge y después al par de semanas, ¡boom!, sale otra vez el asunto. No, no, no. Ore hasta que eso se arranque de raíz. Ore hasta que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede estar de que y ore y ore y ora, por ejemplo, todos los fines de mes para poder pagar todo su casa. Óigame, ore y ore y ore hasta que suceda. Hasta que su economía llegue a un punto, amén, que usted tenga estabilidad y que usted tenga sobreabundancia para usted poder ser canal de bendición también a otro. No ore nada más cuando esa mujer esté peleando, ese hombre esté de necio. Póngase a orar hasta que Dios le transforme el entendimiento. Amén. Ore. Entonces muchas veces dejamos de orar cuando la persona ya cambió y ese hombre está tranquilo y muy nice, pero tú sabes que todavía hay cositas. Y mira, hasta que tú no lo veas tirado en el altar dando gritos, no deje de orar. Y aún te ahí, sigue orando, porque el diablo se le puede meter en cualquier momento. En la oración es que está el poder. Y el asunto, el lío es, dile al que está a tu lado, el problema es que tú lo sabes. Y es un problema para el diablo. En la oración hay poder. La oración desata a estos ángeles poderosos que pelean por nosotros en contra de esos principados. Pero ellos tienen el poder de vencer a medida que tú ores. Yo no sé qué es lo que pasa con la oración y los ángeles en el asunto de que yo sé que cuando se está orando es como que ellos reciben como más fuerza, o quizá que reciben más apoyo de otros ángeles a medida que usted va orando. Yo lo que sé que a medida que se ora, los ángeles, amén, terminan venciendo al enemigo. Pero si tú dejas de orar, a los que van a vencer son a los ángeles. Y usted le dice, pero el diablo es más poderoso. Es que tú le das ventaja. Porque cada vez que tú dejas de orar, tú te vas a quejar, tú vas a murmurar, tú vas a tener una fe al negativo, porque tú vas a estar creyendo por desgracia para tu vida. Y eso le aumenta la fuerza a los demonios. Hello. Cuando tú te quejas, cuando tú dejas de creer en Dios, cuando tú comienzas a decir que ¿y por qué a mí me pasan todas estas cosas? Yo sé que yo estoy destinado a quedarme así, etcétera. Esas son quejas. Eso es la fe a la inversa. Es incredulidad. Eso le da fuerza, pero a los demonios. Entonces tú te pones del lado de lo que están atacando a los ángeles que están destinados a traerte la respuesta a ti. Sin tú darte cuenta. Le está haciendo un contraataque.
te está haciendo daño tú mismo. Por eso usted, cuando usted ore, usted va a ser lleno de fe. Porque la fe es necesaria, porque la fe también te cambia el vocabulario. Una gente que ora, su vocabulario usted va a ver que le va a comenzar a cambiar, porque habla en fe. ¿Cuánto lo creen? Mi hermano, y cuando usted comienza a orar y usted comienza a ser llenado de esa fe y esa convicción de que Dios lo va a hacer. Yo he estado orando y Dios ahí en el medio de la oración me muestra cosas y yo me lleno de un gozo, como que ya yo la tengo. ¿Usted no le ha pasado eso? Y usted comienza a orar y Dios te muestra algo o te pone como esa convicción y entonces, ¡wow! Por eso es que yo tengo un cuaderno. Usted tiene que tener un cuadernito ahí al lado siempre, para que Dios le vaya diciendo cosas y Dios te va dando soluciones, te va dando sabiduría. Acuérdense lo que le dije con Daniel. A través de la oración Dios lo fue llenando de sabiduría para que se le sean revelados misterios y cosas ocultas. Daniel tenía el poder de descodificar esos misterios. ¿Pero por qué? Por la oración. No fue el que él se leyó unos libros ni una cosa, no. Fue orando que él recibió todo eso. Y a veces estamos nosotros como tan bloqueados con situaciones que nos pasan. Y cuando usted ora, Dios le da los códigos para descifrar el asunto. Te da la llave, pero es con la oración. Así que seguimos orando para que cada uno de nosotros sea lleno de esa convicción. Pero yo te estoy dando dos claves hoy para que tú perseveres en oración. Una, que Dios siempre te escucha. Y dos, que Dios te ama. Tú eres muy amado del Señor. No importa la condición en que tú estés ahora. Tú eres muy amado por el Señor. Muy amado por el Señor. Y Dios quiere traer respuesta a tu vida. Y estamos creyendo por esas peticiones que parecen como imposibles. Pero Dios lo va a hacer. Todos dicen amén. Quiero que tú te pongas de pie. Dios mío, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará?